Buenos días, Iglesia Centro Bíblico El Camino. Es un gusto estar nuevamente con ustedes este día domingo. Y precisamente en un día domingo fue que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén para esa última semana de su vida, cuando iba a celebrar esa última Pascua, donde iba a dar su vida por nosotros. En Marcos se nos relata de que cuando él entró montado sobre un pequeño burrito, que era el animal que usaba la realeza, dice que la gente tendía sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y por esa razón a este domingo se le llama Domingo de Ramos. Y aunque se habla de que fue una entrada triunfal, en realidad era un momento difícil, porque era donde Jesucristo se dirigía precisamente a lo que era su misión: dar su vida para pagar por nuestros pecados, rescatarnos del pecado y con ello a todos los que creyeran en él, darles vida eterna. Así que nuevamente bienvenidos a los hermanos que se conectan vía Zoom y a los que están conectados también por Facebook Live. Esta mañana queremos compartir, dentro de las noticias que tenemos periódicamente en Centro Bíblico El Camino, de un cambio que se estará dando a finales del mes de abril. Nuestro hermano Armando Acevedo, que ha fungido durante un buen número de años como administrador de esta congregación, estará terminando su periodo y, repito, a partir del 30 de abril él terminará su labor como administrador de la iglesia, por lo cual estamos agradecidos por todo ese trabajo que él realizó durante este tiempo que ha pasado. Y ahora queremos dar paso al tiempo de la cápsula infantil con nuestra hermana Brenda, así que con ustedes el tiempo para los niños. Vayan a traerlos, por favor, y que estén ahí listos viendo en Zoom el tiempo de los niños. Ay, no sé qué hice. Ay, esto no. Ay, buenos días. Qué gozo poder verlos, familias de Centro Bíblico El Camino y niños que están ahí. Sean bienvenidos. Es un gozo poder celebrar esta mañana a nuestro Dios. Pero ¿saben qué? Todo esto que tenía enredado no tiene ni principio, no tiene fin, no sé dónde empezó. Y me hizo pensar en aquel que no tiene principio y no tiene fin. Hoy empezamos a estudiar las 10 verdades del Evangelio y quiero compartir con ustedes, porque quizá algunos de ustedes ya lo han hecho en sus casas. Quiero que veamos la primera verdad que nuestro material nos ha compartido para sus tiempos de devocionales en familia. Y la primera verdad que tenemos es que Dios es el creador. A ver, ustedes que están allí, ¿pueden tocar su nariz? Vean sus manos. Pueden tocar sus cejas, sus orejas. Dios es el creador, les hizo a ustedes y les hizo de manera espectacular. Pero Él es el creador de todo cuanto vemos. ¿Les ha asombrado alguna vez el ver un arco iris o el gran ruido de la tormenta? O quizá no han puesto atención al caminito que hacen las hormigas en filita, ordenadas. ¿Saben qué? Todo eso es una muestra que Dios es el creador eterno. No tiene principio, no tiene fin, pero es el creador que nos hizo a su imagen y vivimos para su gloria. Yo no sé qué tú piensas cuando vas en el carro y quizá lo que miras es simplemente lo que pasa y no le prestas atención a nada. Préstale atención a las nubes, al color de los árboles, aquellas cosas cuanto miras que te recuerden que Él es el creador. Y así como hizo todo el mundo, también nos ha hecho a cada uno de nosotros para que vivamos para su gloria. Qué maravilloso saber que tal como lo dice la Escritura, los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero tú y yo somos portadores de esa gloria y Él es el creador eterno. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias, Brenda, por compartirnos esta verdad que nos recuerda
de Dios como el Creador, el Dios glorioso que creó todo desde el inicio. Y quiero comenzar con esto, hermanos, porque esto es realmente la motivación de nuestra adoración hoy. Él nos creó y dice el Génesis que Él hizo todo perfecto y después vino la caída, el pecado, y desde ese momento hasta ahora todo ha ido en una espiral descendente de pecado y de muerte en la cual nos hemos envuelto como sociedad, como mundo, como su creación. Pero Dios tenía un plan desde el inicio, y es lo que nosotros vemos desde el inicio. Desde el Génesis incluso vemos estos destellos del Evangelio, de las promesas de Dios de restaurar todas las cosas, de hacer nuevas todas las cosas. Y es justamente a lo que hace referencia el profeta Isaías, que usualmente este pasaje lo leemos para el tiempo de Navidad, y quizás cuando uno lo lee lo relaciona con la Navidad, pero no tiene que ver necesariamente con la Navidad, tiene que ver con el plan de redención de Dios, y es lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, luz ha resplandecido para ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque un niño nos ha nacido, dice el versículo 6. Un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ese Dios que creó todo y que desde el inicio ha buscado restaurarnos es el que promete esto a través de sus profetas. Una restauración de todas las cosas, pero especialmente un rey de gloria, así como decía Rolando, el rey ese que se montó sobre el pollino y que entró a Jerusalén siendo adorado con gritos de Hosana, pero que luego entregó su vida por nosotros. A ese Dios es al que nosotros hoy alabamos. Y yo quiero invitarle, hermano, a que usted pueda disponer su corazón en este momento, pensando en ese glorioso Dios, el poderoso Dios que nos creó, pero que también nos redime, que podamos nosotros hoy exaltar su nombre, que nuestra alma y nuestro corazón eleven sus bondades y exalten su gloria por siempre. De
salud. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Aleluya, 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 En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, el Espíritu Santo, vengo hoy. Todos nos reunimos y tu nombre exaltamos, nuestra voz elevamos para darte el honor. Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, vengo hoy. Todos nos reunimos y tu nombre exaltamos, nuestra voz elevamos para darte el honor. Con mi corazón te canto, Señor, postrado ante ti en adoración, testificaré de tu gran amor y el mundo sabrá que tú eres Dios, Salvador. Solo en ti vida hay. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, vengo hoy. Todos nos reunimos y tu nombre exaltamos, nuestra voz elevamos para darte el honor. Con mi corazón te canto, Señor, postrado ante ti en adoración, testificaré de tu gran amor y el mundo sabrá que tú eres Dios, Salvador. Solo en ti vida hay. Tú eres luz, Rey de amor, Redentor, Sanador. Con mi corazón te canto, Señor, postrado ante ti en adoración, testificaré de tu gran amor y el mundo sabrá
Señor, mi redentor y roca, gran tesoro, anhelo de mi ser, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y placer. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu verdad es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi alma, fuerte defensor, mi espada para la batalla contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acecha el enemigo, mi esperanza en medio del dolor, mi gozo en medio de las pruebas, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina eres salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, todos mis días te honré solo a ti, todos mis días te honré solo a ti. Amén. Y hoy no queremos dejar pasar este tiempo de acercarnos delante de la presencia del Señor, porque no solo venimos a Él para decir cuán grande es Él, pero también venimos delante de su presencia para reconocer nuestra pequeñez y nuestro pecado, para reconocer nuestra necesidad de Él. Y es justamente lo que nos recuerda el salmista. Este salmo de David en el Salmo 32, cuando dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el salmista: mientras callé mi pecado, mientras lo oculté, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía
con el calor del verano. Pero luego dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Yo quiero invitarle a que tomemos un tiempo para acercarnos delante del trono del Señor, para confesar nuestra iniquidad como iglesia, no solo por nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación, que elevemos al Señor una oración de confesión, suplicando que Él tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga, que nos restaure. Nuestro buen Dios, tú eres un Padre lleno de amor y de misericordia y de gracia. Lo vemos reflejado en cada detalle de nuestra vida. Pero al mismo tiempo reconocemos que tú eres un Dios justo, un Dios santo, que aborrece el pecado, que castiga la iniquidad. Y como decía el salmista, Señor, no queremos ocultar nuestro pecado delante de ti. Tú mejor que nadie nos conoces, Padre. Tú mejor que nadie conoces nuestro corazón. Tú mejor que nadie conoces, Señor, con lo que tropezamos una y otra vez, la manera como nos alejamos de ti, nuestros ídolos, Señor. Y hoy venimos delante de ti para confesarlos, para entregarlos a ti, Señor, para pedir que tú nos perdones, para pedir que tú tomes el primer lugar en nuestra vida una vez más. Señor, hoy quiero pedir que tú veas nuestro corazón necesitado de ti, sediento de ti, y que tú puedas traer, Señor, tu perdón, puedas traer tu paz, puedas limpiarnos, que te seamos agradables. Gracias por la obra de Cristo a nuestro favor, que hoy nos permite acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y hallar perdón, Señor, en tus brazos. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó
Gracias, Señor. Gracias por tu promesa de perdón, de restauración. Gracias por Cristo Jesús, a quien a que hace años clamábamos, sana, ven, sálvanos. Es a quien nosotros hoy oramos también. Ven, sálvanos, Señor. Rescátanos, no solo de nuestro pecado, de nuestra propia maldad, de nuestro corazón, pero de esta sociedad que cada vez se aparta más de ti, Señor. A ti clamamos, ven, Señor, ven a restaurarnos, ven a hacer todo nuevo como lo has prometido. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En la cultura popular, ustedes han escuchado dichos como hacer el bien sin mirar a quién. O en otras oportunidades se dice, bueno, o todos hijos o todos centenados. Y lo que se nos está diciendo es que debe de haber un trato igual para todas las personas. Ahora que estamos estudiando Santiago en el pasaje que va a ser enseñado esta mañana, pues aborda un tema como tal, un tema que nos va a poner a pensar y a reflexionar acerca de nuestra actitud ante este tipo de situaciones. Capítulo 2, versículos del 1 al 9 de la epístola de Santiago. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Usted siga la lectura en la versión que usted utiliza. Dice así: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte aquí en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Que uses esta mañana a Alexander a la medida que él explica el significado de lo que escribió Santiago, que nosotros podamos ir aprendiendo cuál es tu voluntad, cómo quieres que vivamos la vida cristiana. Así que encomendamos a Alexander en tus manos para que él sea un instrumento tuyo el día de hoy para transmitirnos el significado, el contenido de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, muy buenos días. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes ahora desde este lugar. Agradezco mucho a nuestro buen Dios la oportunidad que tengo para poder exponer su palabra y poderla compartir con ustedes en esta mañana. Espero que juntos podamos seguir buscando la madurez espiritual que Él requiere de nosotros. Y ese es el tema de nuestra serie, buscando la madurez espiritual. Esta madurez solo se consigue orando al Padre, meditando en su palabra y poniendo en práctica cada una de las cosas que escuchamos y leemos. Quisiera, antes de comenzar esta parte, que podamos hacer una técnica del recuerdo. Es importante que tomemos esto en cuenta, hermanos, porque, como dijo Martín Lutero, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Así que entiendo que nuestros hermanos que lo hicieron en semanas pasadas ya vinieron explicando un poquito acerca de la epístola a Santiago. Y en esta mañana pues hay algo interesante que nosotros debemos notar, y es que es una carta
específicamente práctica. Eso ya nos los repitió Omar al momento de iniciar esta epístola, así que veamos cuál es el reto que tenemos al leer esta carta. Por ejemplo, el reto a los que leen esta carta por primera vez, a todos los cristianos, es que si posee fe genuina en Cristo para salvación, entonces demuéstrela. Eso es lo que dice Santiago en todos sus 5 capítulos. El tono de la carta siempre es imperativo, ya que se pronuncian 54 mandatos en 108 versículos. Eso quiere decir que la mitad de los versículos leídos son imperativos, por lo tanto son mandatos y debemos ponerlos en práctica. El énfasis fundamental son el cristianismo personal en la vida espiritual y la sensibilidad con las relaciones sociales. Ese es un tema que lo vamos a ver en esta mañana. El mensaje de Santiago está especialmente dirigido a aquellos que se inclinan a buscar el camino al cielo en teoría y no en la práctica. Así que en esta mañana continuamos meditando en la epístola de Santiago, iniciando en el capítulo 2. Tal y como nuestro hermano Rolando lo leía, vamos a estar en los versículos del 1 hasta el 9. Santiago ha hablado en el capítulo anterior de cómo el hombre no solo ha de limitarse a escuchar la palabra divina, sino a ponerla en práctica mediante una fe viva y operosa. Es por eso entonces que ahora, al hablar de la acepción de personas, debemos considerarla como algo inaceptable para el creyente. Eso es lo que nos va a decir Santiago en estos versículos. No debe haber favoritismo entre hermanos, entre creyentes. Así que en primer lugar, esa actitud de favoritismo se contradice con la forma de actuar de Dios, quien honra a los pobres. Y eso lo podemos encontrar en los versículos del 5 al 6. El punto número 2, mostrar favoritismo hacia los ricos revela una mentalidad servil, pues eran los ricos los que estaban persiguiendo a la comunidad cristiana. Y en tercer lugar, la discriminación contra los pobres viola el mandamiento de amar al prójimo, el resumen que Jesús hizo de los 10 mandamientos. Así que me gustaría nuevamente recordar el pasaje y leerlo en la Nueva Versión Internacional. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Así que el primer punto en esta mañana para poderlo considerar es que el favoritismo es incompatible con la genuina fe cristiana. O sea, es incongruente tener actitudes de favoritismo. Así que en el primer versículo, lo que Santiago nos va a decir y lo que nos va a reflejar, al menos en este pasaje, es que el primer versículo es la base en donde va a desarrollar todo su pensamiento. Y dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Como lo dije, Santiago con este versículo deja una base sobre la cual va a desarrollar su pensamiento. ¿Y por qué dice esto? Y pasa a decir el siguiente ejemplo. Porque si en su congregación, la palabra utilizada ahí para congregación es sinagoga,
lugar de reunión, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido con ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia y le dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y le dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí en pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, les dice Santiago, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? ¿Quién no ha tenido una actitud preferencial entre una persona y otra? Debo admitirlo que yo lo he hecho. Pero me atrevo a afirmar que la mayoría de las personas en un determinado momento o bajo alguna circunstancia hemos tratado mejor a unas personas que otras. Quizás seguimos actuando de esa manera consciente e inconscientemente. Es muy probable que mostremos más favor con los que nos han tratado bien o con personas que poseen un buen puesto en alguna empresa, simplemente porque nos conviene. Debemos estar atentos entonces a lo que Santiago nos está tratando de explicar con este ejemplo y con este mensaje. Da la curiosidad de que Santiago recoge palabras claves en el versículo 2. Y se trata de dos personajes, de dos personas de diferente situación económica. Pero, ¿por qué poner estas palabras? Por ejemplo, al rico lo describe que lleva anillo de oro, ropa lujosa y le dan un buen lugar, mientras que al pobre lo tratan con desprecio. Y también rescata la palabra de que tiene ropa sucia, andrajosa. En el original podemos tal vez traducirlo como la utilizaba esa ropa todos los días, ya estaba maloliente. Y el trato hacia el pobre es de menosprecio. Decirle, siéntate aquí bajo mi estrado, en pocas palabras es decirle, siéntate en el suelo. Ese tipo de preferencias es lo que Santiago está diciéndole a la congregación, diciéndole a los que leen esta carta, diciéndonos a nosotros, momento, ese tipo de favoritismo no concuerda con la fe entre creyentes. Por eso nuestro primer punto, como lo dije anteriormente, es el favoritismo es incompatible con la genuina fe cristiana. Así que debemos tomar en cuenta al menos ese punto. Cuando se trata de decirle al menos al hombre rico que lleva anillo de oro, debemos entender que las personas en ese tiempo necesitaban mostrar, al igual que ahora, una posición económicamente alta. Y es posible que esta persona, cuando se refiere a anillo de oro, es posible que tenga muchos anillos en un solo dedo, que para nosotros podría ser traducido entonces como dedo de oro. Eso actualmente nos puede dar también una referencia de que si vemos a alguien en ese tipo de magnitud, con ese tipo de anillos, es probable que nosotros también podamos pensar, bueno, tiene mucho dinero. La idea que Santiago nos arroja con esto es que nos quiere mostrar los diferentes estatus sociales de las personas, pero frente al Señor todos somos iguales. Así que Santiago da este ejemplo para la iglesia en su momento, pero también para nosotros, para que nosotros podamos tener cuidado con el tipo de actitud que tenemos frente al favoritismo. El rico recibió atención especial, lo miran con agrado y lo atienden con respeto, mientras que al pobre lo atienden con desprecio. Y viene a decir en el versículo 3 y el 4, ¿no han hecho distinciones entre ustedes mismos? ¿No se han vuelto jueces? ¿Jueces con malos pensamientos? Aquí Santiago no se está refiriendo a los jueces oficialmente designados, sino a los miembros mismos de la iglesia, o sea, para nosotros también. La congregación debe darse cuenta del alcance de su pecado de discriminación.
No es un pecado que pueda considerarse insignificante. Lo que está en juego, dice Santiago, es que no se puede hacer justicia porque los corazones de los creyentes están llenos con malos pensamientos. Un juez con pensamientos malos nunca puede ser imparcial. La justicia que administra simplemente es una farsa. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre solo puede llegar a juzgar por vista. El hombre no puede conocer el interior de una persona, pero Dios sí. En este caso, el hombre solo puede llegar a suponer. Pero de una suposición, ¿qué juicio justo y razonable puede salir de un pensamiento limitado solamente a lo que ve? Ante esto, Santiago termina siendo un juez con malos pensamientos porque solamente puede llegar a imaginar y suponer, mas no a conocer lo que sucede en el interior de una persona. Y es que debemos reconocer, hermanos, en esta mañana que somos muy buenos para suponer. Antes de preguntar, antes de indagar, antes de conocer, tenemos la mala práctica y la mala costumbre de suponer. Somos buenos para imaginar y para sacar una conclusión en base a lo que imaginamos y vemos. Pero confiar en ese criterio y conducirnos de esa manera, lo que ocasionaría sería el beneficiar a uno y no a otro. Y ante eso entonces Santiago es estrictamente. Así que lo que hace Santiago es decirnos, momento, solo Dios puede conocer el interior. Nosotros no. Nosotros podemos ver solamente el exterior. Esta línea de pensamiento tiene un solo fin: mostrar que si nos convertimos en jueces, entonces quiere decir que estamos por encima del juez supremo que es Dios. En pocas palabras, le estamos robando el lugar que solamente le pertenece a nuestro Dios. Y mire lo que la palabra nos enseña: Él no discrimina, Él no hace acepción de personas, Él no tiene favoritos, pero Él es justo. Él ve más allá de lo que el hombre ve. Él es quien escudriña por completo nuestro ser interior. Así que tengo unas preguntas en esta mañana frente a lo que Santiago nos presenta como un ejemplo. ¿Cuál es nuestra actitud frente al tema de la discriminación? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo maneja usted como una persona común en la sociedad? ¿Cómo lo maneja el sistema? ¿Cómo lo maneja la iglesia? ¿Cómo lo manejo yo como individuo? ¿Cómo lo manejo yo en mi familia? ¿Cuál es nuestra actitud frente al favoritismo, a la discriminación? Ante esto también quisiera mencionar, ¿seremos tan capaces de robarle el lugar a Dios y convertirnos en jueces? ¿Nos inclinaremos como el mundo o el sistema lo hace, juzgar a las personas por cómo se ven? ¿O tendremos la actitud de nuestro Señor Jesucristo y ponemos en práctica lo que nos dice el siguiente versículo? Hermanos míos amados, escuchen, dice el versículo 5. Quiero detenerme ahí porque es importante lo que Santiago les va a decir, pero la forma en la que les va a decir. Habíamos hecho la recapitulación al principio de que Santiago lo que quiere es hacer y dar mandatos, pero en esta forma les habla en un tono pastoral. Aunque es un tanto fuerte, pero les habla con amor y les dice, hermanos míos, y ahora agrega amados. Y lo que dice es, escuchen. Y en esta mañana el Señor también nos habla a nosotros y nos dice, amados míos, escuchen. Y la pregunta es una pregunta retórica. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman?
Iglesia Centro Bíblico El Camino, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Alguien dijo una vez, Dios nos formó con 2 orejas y una boca para hablar menos y escuchar más. Santiago también nos está invitando a esto, a que nosotros en esta mañana podamos escuchar antes de actuar. Escuchar antes de sacar una conclusión. Primera de Corintios 1, 26, 31 dice lo siguiente. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Job 5, 15, 16 dice, pero Él salva al pobre de la espada en sus bocas y de la mano del poderoso. El desamparado pues tiene esperanza y la injusticia tiene que cerrar su boca. Con estos pasajes lo que quiero mostrar es la inclinación de Dios hacia las personas indefensas, hacia el pobre, tal y como le está explicando aquí Santiago. Y repito nuevamente lo que dice nuestro versículo 5, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Salmo 9:18 dice, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Proverbios 22, 22 al 23 dice, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los despojan. Los líderes de ese tiempo, al menos los líderes que hablaban con Jesús, no tuvieron más remedio que admitir que Jesús no hacía acepción de personas. Lo podemos ver en Lucas 20, 21, en donde dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Después de la visión del lienzo con animales limpios e inmundos, Pedro aprendió que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34 relata esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 11:17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, Pedro va a responder con esta pregunta, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Uno de sus discípulos. Pablo también estaba convencido de esto. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6:9 también dice, y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Los creyentes deben ser cuidadosos con las distinciones terrenales. Dios en Cristo ha roto toda barrera que el hombre ha levantado en contra de su prójimo, pobre o rico, judío y gentil, esclavo, libre, hombre o mujer. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y en todos se dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3:28, ya no
hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Hermano, tal vez lo cansé con muchos pasajes, pero no fui yo quien determinó esto, sino la palabra del Señor quien ha escogido lo que dice nuestro pasaje. Dios vela y mira por todos, pero en este caso vela por el pobre. Por lo tanto, si Dios es quien otorga ese privilegio a la gente pobre, ¿quiénes somos nosotros para hacer distinción de personas o tener favoritismo con las personas? Si Dios no lo hace, ¿por qué nosotros debemos hacerlo? ¿Acaso podemos estar por encima de Dios? Vemos claramente el interés de Dios por el indefenso, el necesitado, el pobre y por las injusticias que puedan llegar a vivir. Es por eso que Santiago dejó su pensamiento ya en el primer versículo. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque no es congruente con la fe cristiana y porque Dios no muestra acepción de personas. Cuando Santiago nos ayuda a entender el primer versículo, nos está hablando de la gloria en la que ya se encuentra nuestro Señor Jesucristo y nos está diciendo, miren a Jesús. Mírenlo a Él, miren lo glorioso que Él es. Cuando estuvo en la tierra, Él no hizo acepción de personas. Ahora que está en los cielos en gloria, pues mucho menos lo va a hacer. Por lo tanto, entonces Santiago con el primer versículo está asentando la base de todo su pensamiento y nos está invitando y nos dice entonces en esta mañana, no tengan una actitud de favoritismo porque yo no la tengo. Filipenses 2:1-11 dice lo siguiente: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún efecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Y entonces viene esta parte a explicarnos lo que Jesús hizo. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre. Jesús mismo, en toda su gloria, decidió venir para salvarnos y rescatarnos. El único que conoce nuestras verdaderas intenciones. Si Jesús no hace acepción de personas y muere por los pecadores, ¿en qué posición nos pone a nosotros? Santiago con esta base quiere darnos a entender que nuestra fe cimentada en la gloria que recibe en Jesús debe ser puesta entonces en práctica. Así como Jesús nos ha amado, nosotros también debemos amar a todos
sin favoritismo, sin tener una actitud en la cual podamos hacer distinción de personas. Mostrar favoritismo hacia los ricos revela una mentalidad servil. ¿Por qué digo esto? Porque eran los ricos los que estaban persiguiendo a la comunidad cristiana. Lo que Santiago está tratando de decir es, hermanos, un momento, tratamos bien a los ricos y menospreciamos a los pobres, pero dice, Santiago les está diciendo, pero ¿no son los ricos los que los están oprimiendo? Santiago no está recordándonos y renovando la mente de ellos, diciéndoles, ¿no son ellos los que los arrastran ante los tribunales? Es como un poco incongruente, como que no tiene sentido. Y el versículo 6 dice, pero ustedes han despreciado al pobre. Y entonces comienza con la pregunta, ¿no son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Santiago presenta este ejemplo de favoritismo con esto en mente, entendiendo que no es congruente el favoritismo que hay con el rico puesto, que son ellos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. Y seguido termina diciendo, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Santiago con esto nos da a entender lo que acabo de decir. ¿Cómo es posible que se pongan a favor de alguien que los oprime? ¿Cómo es posible? ¿Por qué hacer esa distinción? Así que el favoritismo, con lo que va a concluir Santiago, al menos en esta parte, es lo siguiente. El favoritismo viola el mandamiento de amar al prójimo, el cual Jesús lo resumió en base a los 10 mandamientos. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces en esta congregación, en esta iglesia? Existía una división. Existía una preferencia, pero lo que está diciéndoles Santiago es, un momento, no debe haber favoritismo y no debe haber esa actitud dentro de la iglesia. Y les dice, si amas a tu prójimo, entonces no le vas a mostrar favoritismo a uno y vas a menospreciar a otro. Así que termina diciendo el versículo 9, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Si nosotros, después de haber entendido el ejemplo que Santiago nos está poniendo, si nosotros entendemos lo que Santiago nos está diciendo de no discriminar y todavía tenemos esa actitud, entonces cometemos pecado. Y cometer pecado frente a Dios, ¿qué es? Alejarnos de Él. No aceptar su voluntad, no aceptar su sacrificio. Quisiera terminar aclarando algunas dudas en cuanto a este pasaje. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que no podemos ser ricos. No. La actitud que podemos tener frente a lo que poseemos es lo que puede dañar. Otra duda es, entonces, ¿debo ser pobre para obtener la salvación? Tampoco. Está diciendo Santiago que se preocupa por el pobre porque la única confianza en donde puede depositar el pobre es en Dios, porque no tiene a nadie más aquí. Así que ninguno de los dos extremos son buenos. Lo que nos está mandando Santiago es que como iglesia nosotros podamos tener una actitud tal y como la tuvo Jesús y como la tiene Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue para todos. Esa actitud es la que nos está invitando ahora Santiago a que nosotros la podamos tener. Así que
Cierro con esto. Lo importante no es dejar de juzgar, porque eso nadie lo puede realizar. Lo importante es juzgar con un espíritu imparcial. Así que en esta mañana lo que Santiago nos enseñó es algo para ponerlo en práctica. Es algo que sucede en nuestra iglesia, es algo que sucede en nuestro sistema, es algo que sucede en el mundo entero. Pero si como iglesia no nos preocupamos por el pobre, si no nos preocupamos por los indefensos, ¿quién más lo hará? Hemos sido comprados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que si tenemos una actitud contraria a eso, lo que estamos diciendo es: gracias, Señor, por todo lo que has hecho, pero quiero hacerlo a mi forma. Y esa actitud es la que nos puede condenar. Así que en esta mañana la intención de Santiago fue mostrar que no puede haber favoritismo porque es incongruente con nuestra fe. Oremos. Padre, en esta mañana, a través de esta epístola, tú nos has mostrado lo bueno que eres, lo imparcial que eres, que no inclinas la balanza ni para uno ni para otro, sino que la das de manera general. Tu amor se derrama para todos. Señor, es en el corazón del hombre donde nace esa división. Y te queremos, Señor, pedir perdón si nuestra actitud dentro de nuestra comunidad cristiana ha sido la de elegir a personas. Solamente probablemente porque nos caen bien o porque nos conviene algo. Pero esa actitud no es la que tuvo Jesús y ahora queremos ser más como Él. Así que en esta mañana queremos, Padre, que tú nos perdones si hemos pecado contra ti teniendo esta actitud de favoritismo. Queremos pedirte, Señor, que limpies nuestra mente y nuestro corazón y que nosotros podamos ser creyentes imparciales, creyentes, Señor, que demuestran el amor que tú nos has demostrado. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, tal y como tú lo mandas en tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque nos viste cuando nadie nos vio y nos perdonaste cuando nadie nos iba a perdonar. Así que, Señor, te agradecemos también porque nos has escogido. En el nombre de Jesús, amén. Este canto dice justamente eso. Así, si tú nos amaste, si tú estuviste dispuesto a venir por nosotros, estando tú en tu trono, Señor, pues yo también quiero amar como tú amaste. Yo también quiero vivir como tú viviste, así como escuchábamos hace un momento. Así que les invito a que, considerando esto que hemos aprendido, respondamos a nuestro Dios en adoración diciéndole: yo también quiero vivir así como tú viviste. Yo quiero obedecer tu palabra y ser fiel a ti. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y
y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Por mi corazón, ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor
viviste para amarlos yo también, como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!